Bueno, pues ahí tenemos un poquito más de los aspectos de la consulta, lo general. Ahora vamos viendo cómo como parroquias, nuestro trabajo, cómo debemos de hacer nosotros nuestras encuestas, qué es lo que te tenemos que entregar, qué es lo que tenemos que entregar nosotros a la comisión. A veces pensamos que a lo mejor como parroquia de cada tema eje tenemos que entregar como parroquia solamente una encuesta. ¿Qué número de encuestas? ¿Cómo deben de hacer? ¿Quién las debe de hacer? Decíamos que en equipo pueden contestar una sola encuesta a 20 personas o ¿cómo debe de ser? ¿Cuál es el número de personas? ¿Cuál es el número de encuestas? Hablábamos de incluir al mayor número posible de fieles, pero ¿cómo hacerle, padre? Porque de pronto sí nos confundimos y de pronto podemos decir, pues a lo mejor a la salida del templo vamos a poner tantas encuestas para los jóvenes, vamos a poner tantas para bautizados, pero todos somos bautizados, hablando del protagonismo de los bautizados, ¿verdad? Pero pues más bien tú explícanos un poquito, porque de pronto sí caemos en esa confusión de que te tenemos que entregar a lo mejor contestado, pues solamente uno por parroquia, al menos el de mi parroquia ya lo tengo, nada, no te creas, pero sí necesitamos ir viendo pues cuál es la mecánica, cuál es la metodología que tenemos que seguir pues en esta fase de nuestro sínodo, en esta fase en la que nos encontramos, recordando pues cómo también nuestro señor obispo nos va mostrando las pautas que tenemos que ir siguiendo en cuanto a los temas eje. Él nos va hablando un poquito, va abriendo la reflexión, nos va mostrando como el camino, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que seguir? Nos va dando la ruta, nos va diciendo, miren, vamos en este eje, nos va diciendo más o menos cómo hacerlo, pero pues ya en la práctica, ¿verdad? Porque eso lo podemos ver muy bonito, pero ya en la práctica, ¿cómo debe de ser? Mira, primero, la encuesta. La metodología es muy práctica. Cada uno de los temas está organizado en 3 partes. La primera parte es análisis de la realidad. Miramos la realidad. Nosotros no podemos ofrecer un documento general para toda la diócesis. Solamente les estamos ofreciendo una guía. Este documento es un subsidio. Cada una de las parroquias debe enriquecer la realidad con su propia experiencia. Cada una de las comunidades parroquiales tiene que ver qué realidad está viviendo para poder enriquecer el material. Entonces lo primero es, miramos la realidad. ¿Cuál realidad? La de nosotros, la de nuestra comunidad parroquial. ¿Qué aspectos positivos tenemos que nos hacen fuertes en cada uno de los temas? ¿Y qué aspectos negativos tenemos que es nuestro reto para poderlos superar? Un segundo momento, una segunda parte es la iluminación. La iluminación parte del Evangelio y del magisterio de la Iglesia. La iluminación es preguntarnos ante esta realidad que ya analizamos, que resulta desafiante. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué harían los apóstoles? Y hay que ir a los evangelios, a buscar en los evangelios, a buscar en las cartas de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, qué es lo que harían para poder solucionar aquel conflicto. Una segunda cosa es, ¿qué nos han dicho los papas? Los últimos papas nos han dicho mucho sobre estos temas. Desde San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco, nos han dicho mucho de estos temas. Y podemos enriquecer la iluminación que nosotros presentamos en el documento con el magisterio que tenemos a nuestro alcance. Simplemente para hablar de la familia, tenemos mucho material que nos dejó San Juan Pablo II. Tenemos la Amoris Laetitia que nos ha entregado el Papa Francisco. Tenemos muchas alocuciones del Papa Benedicto. Entonces, mucho material para enriquecer. Y finalmente, para iluminar, tenemos que preguntarnos, ¿y nuestros obispos qué nos han dicho? El año 2018, nuestros obispos nos dieron el PGP, el Proyecto Global de Pastoral, que aborda todos los temas que nosotros proponemos en el documento de consulta. Y es una forma también de iluminarlos.
Entonces, miramos la realidad, la enriquecemos con nuestra propia realidad, iluminamos esa realidad a partir del magisterio de la Sagrada Escritura, y un tercer paso, tercer momento, es contestar la encuesta. Los primeros dos pasos, una sola persona puede presentarlos. El tercer paso se debe hacer en grupos de diálogo. ¿Por qué? Porque si cada una de las encuestas, que tiene 3 momentos, las responde una sola persona, sus respuestas van a ser muy subjetivas, porque van a partir de su opinión. Si la responden 2 o 3 en diálogo, ya es más objetivo. ¿Por qué? Porque se llegó a un consenso. La encuesta propiamente, el primer momento, nosotros presentamos una serie de proposiciones que nosotros les pedimos que ustedes elijan 3 que sean las que más responden a la realidad que ustedes están viviendo, pero también que de esas 3 que eligieron no les pongan cuál es la número 1, la más importante, cuál es la número 2 y cuál es la número 3. Esto para nosotros nos va a ayudar para poder distinguir las tendencias, por dónde tenemos que ir caminando. El segundo momento de la consulta, les hacemos 3 preguntas abiertas. Y en cada una de las preguntas les preguntamos cosas concretas. ¿Qué actitudes tienen los miembros de la iglesia hoy? Señala 3 actitudes. Y hay que descubrir cuáles son las actitudes que tenemos hoy como cristianos, para poder responder, pero también, insisto, cuáles son las actitudes que tenemos en la parroquia donde yo estoy prestando un servicio. Y finalmente son sugerencias pastorales. Y las sugerencias pastorales tienen que ir de acuerdo al tema que se revisó, porque si no nos van a quedar desfasadas. Yo lo he dicho, lo insisto, las sugerencias pastorales no son un buzón de quejas. Si nosotros no explicamos la realidad, si nosotros no iluminamos la realidad, las sugerencias van a ser quejas. Y no podemos hacer eso. Si estamos hablando del tema de jóvenes, generaciones jóvenes, las sugerencias tienen que ser en torno a ofrecer el evangelio a los jóvenes. ¿Cómo hacerle? Para que los jóvenes puedan acercarse a vivir un encuentro con Cristo. Si estamos hablando de la parroquia renovada, es cómo vamos a hacerle para que nuestra comunidad parroquial llegue a la renovación. Entonces las sugerencias tienen que ser siempre en consonancia con el tema que se reflexionó. ¿Cómo vamos a recibir nosotros el material? Eso es muy importante. Nosotros les hemos pedido a cada comunidad parroquial que nos entreguen 20 papeletas de cada tema. ¿Por qué 20 papeletas? Porque eso tiene que ser fruto de los grupos de diálogo. Si nos entregan solamente una, con la mayor seguridad puedo decirlo, que se va a contestar no en diálogo, sino en el escritorio del párroco. Entonces, si hablamos de 20 papeletas que salen de los grupos de diálogo, no pueden ser iguales las respuestas en la misma parroquia. No pueden, ¿por qué? Porque estamos hablando de cosas de lo mismo, pero con mentalidades distintas, con opiniones distintas. En cambio, si nomás nos entregan una, ya no es la riqueza del diálogo, sino puede ser la opinión de uno que todos la respaldaron, pero ya los demás se callaron. O bien, algunos padres me han dicho, ¿podemos hacer una síntesis? Sí, pero para la comunidad parroquial, no para entregárnosla a nosotros. Porque si nos entregan la síntesis, nos empobrecen la información. Si en la parroquia 3 cosas fueron tendencia porque fue lo que más se repitió en las respuestas, al cotejarlo con las otras 120 parroquias, ya no va a ser tendencia. Entonces, al recibir nosotros las papeletas, puede
que lo que ustedes no vieron como algo que fuera muy importante para ya el resto de la diócesis puede ser por donde tiene que ir el trabajo de la asamblea. Entonces, la consulta es un momento de encuentro, es un momento de diálogo, es un momento donde la iglesia parroquial se revisa a sí misma, revisa su caminar, pero también donde la iglesia parroquial se proyecta hacia la comunidad diocesana. Por eso la consulta tiene como primer protagonista el consejo parroquial. Es el consejo el que debe convocar al pueblo para reunirse, para reflexionar el tema y contestar a la encuesta. Es el consejo el que debe proponer la reflexión del tema. Y es el consejo el que tiene la responsabilidad de recabar la información y hacerla llegar a su decano. Nosotros recibiremos la información a través de los padres decanos, pero es la parroquia la que tendrá que enviárselo al decano, para que el decano nos haga llegar a nosotros la información. Nosotros estamos capturando ya lo que nos ha ido llegando y lo estamos haciendo a través de un programa que nos va marcando las tendencias, nos va graficando las respuestas y nos va señalando aquellas que ya se han ido repitiendo, ¿Por qué? Porque a partir de ahí tendrá que elaborarse el documento de trabajo de la Asamblea Sinodal. Pues vemos cómo se va haciendo efectivo lo que es el lema de nuestro tercer sínodo diocesano, cada uno escuchando a los otros, y en esta escucha pues vemos cómo es importante tu participación, vemos cómo es importante pues que de verdad participes, que de verdad aportes, que se te toma en cuenta y que tú puedes hacer posible la renovación de nuestra iglesia para que así cada uno escuchándonos entre nosotros podamos escuchar también al Espíritu Santo, pues que al fin y al cabo pues es el sentido, la escucha del Espíritu para que como iglesia diocesana caminemos en este proceso de renovación.